Bueno, listo, vamos a dar inicio. Primero que todo, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Sofía Rodríguez y tengo el honor de ser su anfitrión para este webinar que tiene como objetivo realizar un recorrido por las 3 normas que actualmente regulan los envases, empaques y plásticos de un solo uso en Colombia. Somos Anicorp y nuestra marca registrada responsablemente organiza este espacio de interés para tener un panorama general de todos los cumplimientos actuales. No sin antes, primero tener en cuenta las siguientes recomendaciones. La primera es que escribamos nuestras preguntas en el chat, ya que al final serán respondidas y tendremos una sesión un poco más amplia para resolver sus dudas. La segunda es que no es necesario que graben, nosotros vamos a compartir la grabación con todos ustedes los que están inscritos en esta sesión y la más importante es mantener en silencio el micrófono, porque así vamos a tener un mejor desarrollo de la actividad. ¿Listo? Entonces, con ustedes les presento a la ingeniera Ana Cristina Balbuena, quien es nuestra directora de proyectos. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Yo te escucho perfecto. Sí, Ok, buenos perfecto. días, perfecto, ingeniera Cristina. Ok, muchas gracias. Bueno, permítanme. Listo. Para iniciar nuestro webinar, empezamos con 3 normas para envases de empaques y plásticos de un solo uso en Colombia. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sofía, ¿tú puedes ver quién? Ya lo Sí, no te silencio. preocupes, yo voy silenciando en caso de. Listo. Listo. Entonces, la agenda que tenemos para hoy es primero hablar un poco sobre la empresa que organizó este espacio, responsablemente Anicorp. Segundo, introducción a las normas de envases y empaques y plásticos de un solo uso en Colombia. Tercero, vamos a hablar sobre los principales aspectos de la resolución 1407. Posteriormente vamos a hablar sobre la prohibición de los plásticos con la ley 2232. Y finalmente hablaremos sobre la ley 2277, que habla sobre el impuesto al plástico de un solo uso. Finalmente dejaremos un espacio para preguntas y respuestas que surjan de esta reunión. Bueno, inicialmente vamos a hablar sobre responsablemente. Nosotros somos una empresa colombiana que nace en el año 2015 como Anicorp, con el objetivo de ofrecer asesoría para negocios, industria y comercio en la optimización de los recursos y de los productos alineados a un desarrollo sostenible. En el año 2020 nace nuestra marca registrada responsablemente y en estos 9 años de trabajo en la industria hemos logrado asesorar a empresas en Ecuador, en Perú, en Costa Rica y en Colombia.
Con nuestras líneas de capacitación y formación empresarial hemos logrado llegar a capacitar a más de 1.500 personas en temas de sostenibilidad, ecodiseño, materiales para empaques y envases. Entre nuestros servicios contamos con 3 líneas de trabajo, una es la asesoría, 2 los servicios y 3 capacitación. En la parte de asesoría nosotros asesoramos, vuelvo y lo repito, en la conformación de áreas y departamentos de sostenibilidad y ambiental en las empresas que son medianas y pequeñas y que generalmente ya están queriendo generar este tipo de espacios para tener el cumplimiento con todas las normativas y ir un poco más allá en la parte ambiental. También asesoramos en el cumplimiento de regulaciones, tributación y normativas legales dirigidas hacia el área ambiental, en las autodeclaraciones ambientales, en certificación en neutralidad de materiales, en la NTC 6657, en la consecución del sello de sostenibilidad y Contec y en la NTC 6632. Nosotros tenemos como empresa, pertenecemos y somos miembros al Comité Técnico de Normalización y Contec, lo que nos ha permitido tener estas normas de primera mano y poder estudiarlas para poder asesorar adecuadamente a nuestros clientes. Entre los servicios que nosotros ofrecemos está el diagnóstico de responsabilidad social empresarial, también realizamos medición de huella de carbono organizacional, proyectos de ecodiseño en envases y empaques, y también estamos realizando análisis de ciclo de vida con modelación del software CIMAPRO. Finalmente, tenemos nuestra línea de capacitación, donde tenemos talleres para medición de huella de carbono, huella hídrica, formación de equipos para proyectos específicos de ecodiseño de envases y empaques. También organizamos campañas de cierre de ciclo y reciclaje cuando las empresas quieren, como digo, ir un poco más allá, materiales y procesos para envases y empaques. También hacemos capacitación en compras verdes, en sostenibilidad y en economía circular. Me presento, mi nombre es Ana Cristina Balbuena Niño, yo soy ingeniera en plásticos, tengo un máster en responsabilidad social empresarial y liderazgo sostenible en la Universidad de Barcelona. Tengo formación complementaria especializada en materiales poliméricos, procesos y nanocompuestos en la Universidad Nacional de Colombia, economía circular y sostenibilidad aplicada en la industria en la Universidad de los Andes. También me adentré un poco a revisar el tema del impacto y análisis de ciclo de vida de los productos plásticos, sostenibilidad dirigida en la industria de los plásticos. Tengo experiencia como docente en la Universidad de ETSI para la educación continuada dirigida especialmente al sector industrial de plásticos. Cuento con 18 años de experiencia en el sector de empaques rígidos y flexibles. Ha sido una experiencia bastante bonita para mí, me ha gustado mucho conocer los procesos, poder estudiarlos. La mayoría de ellos ha sido con materiales y empaques que están en contacto directo con alimentos, con farmacéutica. Realmente me siento muy agradecida con mi experiencia y con mi profesión. Soy cofundadora de Anicorp, con el desarrollo de programas de formación empresarial y proyectos que promueven la economía circular, el ecodiseño y el reciclaje de los envases y empaques en la industria. Ya entrándonos a las normativas de envases y empaques, perdón, acá que se bloqueó esto. Ya. Nos encontramos con 3 normas que han surgido en estos últimos años para la regulación de envases y empaques. La primera norma que salió fue la resolución 1407, que salió en el 26 de julio del 2018. Esta es la que nosotros conocemos como responsabilidad extendida al productor. Esta norma reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques y no aplica solamente para plásticos, aplica también para envases y empaques de papel, de cartón, de vidrio y de metal. Esta norma, posteriormente en el 2020, fue modificada por la resolución 1342, que realiza algunas, digamos, algunas directrices, algunas adiciones, y especialmente se enfoca en medir la eficiencia de la retornabilidad de envases y empaques. Me disculpan un momento porque creo que están pidiendo permiso para ingresar a la reunión. Sofía, ¿tú alcanzas a ver?
¿Me están escuchando? Sí, señorita. Sí, se escucha Sí, señora. perfecto. Ok, perfecto. Sofía, hay personas pidiendo autorización. ¿Estás autorizando? Sí, yo estoy acá dándole la entrada, no te preocupes. Listo, perfecto, gracias. Ok. Posteriormente ya nace la ley 2232, que sale el 7 de julio de 2022, y esta es la que todos conocemos como la ley de la prohibición de plásticos de un solo uso. En ella se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso. Y este año llega la resolución 0803, que nos llega a desarrollar parcialmente disposiciones de esta ley 2232, y con ella nos hace varias modificaciones a la resolución 1407, porque lo que trata de hacer la resolución 0803 es alinear todas las metas que establece la ley 2232 de prohibición, alinearlas con la resolución 1407. Entonces nos hace varias modificaciones en esta norma inicial. Finalmente tenemos la ley 2277, que es la que nos impone el impuesto a plásticos de un solo uso, y con ella pues tenemos lo que es la reforma tributaria, y nos enfocamos principalmente a unos impuestos determinados en los artículos 50 al 53 de esta gran ley. Una vez haciendo esta introducción, vamos a empezar a ver los aspectos principales de nuestra norma inicial, que fue la 1407, y con ella vamos a ver las modificaciones que ha sufrido con la 1342 y con la 0803, que es de este año. Entonces, quiero dejar claro que lo que vamos a hablar de la norma 1407 va a tener allí ya las modificaciones adicionadas de las otras dos resoluciones. Para ello, me parece muy importante que todos entendamos por qué surge esta norma. Esta norma surge porque en el año 2015 el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo de la OCDE, identifican que la totalidad de los residuos, el 30% de los residuos pertenecen a papel, vidrio, cartón, plástico y metal. Y de este 30%, su gran mayoría son envases y empaques. Por esta razón, pues surge la necesidad de empezar a determinar cómo vamos a hacer que nuestra industria lineal de extraer materias primas, producirlas, transformarlas y desecharlas, empiecen a tomar un rumbo distinto, y ya no tengamos unos desechos, sino que tengamos unos residuos que podemos nuevamente aprovechar. Esto debido a que los residuos que se nos están yendo, se nos escapan de las mismas corrientes que tenemos ya dispuestas para los vertederos, se están yendo a impactar grandemente nuestros suelos y nuestras aguas. Entonces, es a raíz de esto que empieza a surgir esta normatividad. Aquí entonces, en esta norma, empezamos con un concepto importante, y es: ¿quién es el productor? Esta norma va dirigida, como su nombre lo dice, responsabilidad extendida al productor, y se va a dirigir hacia la persona natural o jurídica que, con independencia de la técnica de venta utilizada, incluida ventas a distancias o por medios electrónicos, fabrique, ensamble o remanufacture bienes para su comercialización en el territorio colombiano, que sean de su marca, siempre que se realice el ejercicio de actividad comercial con destino a un consumidor final. Aquí la resolución 0803 hace una adición y nos dice que estos bienes que también estén contenidos en envases y empaques clasificados como productos plásticos de un solo uso. También el productor es aquel que importe bienes para poner en el mercado nacional con destino a un consumidor final, contenidos en envases y empaques clasificados como productos plásticos de un solo uso, que ponga en el mercado como titular de la marca exhibida en los envases y o empaques clasificados como productos plásticos de un solo uso. Y finalmente, que ponga en el mercado envases y o empaques
o productos plásticos diseñados para ser usados por una sola vez. En este orden de ideas, lo que surge con esta resolución 1407 es que inicialmente se pensó que solo aplicaba para los envasadores que necesitaban el envase y el empaque para empacar su producto y ponían allí su marca. Posteriormente agregaron el ítem de que pongan en el mercado envases y empaques o productos plásticos diseñados para ser usados una vez. Entonces ya este último ítem abarca también a los fabricantes de envases y empaques. ¿Qué nos invita a hacer la norma? Esta norma nos invita a que todos los productores en el territorio nacional deberán presentar ante el ANLA, implementar y mantener actualizado un plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques. Esto con el fin de que podamos cerrar el ciclo de estos materiales y que no se nos sigan escapando al medio ambiente. Esto aplica en todo el territorio nacional a los productores de envases, empaques y fabricantes o importadores de productos plásticos de un solo uso. También aplica a los residuos de envases y empaques de ventas primarias y secundarias o de único uso y que sean hechos de papel, cartón, vidrio o metal. Y obviamente también los plásticos. Entonces, aquí lo que me parece muy importante hacer énfasis es que esta norma 1407, vuelvo y reitero, no es solo para plásticos, aplica para todos los envases y empaques de papel, cartón, vidrio y hojalata. Esto también aplica para estos materiales, estos envases y empaques que sean nacionales o que sean importados, siempre y cuando sean puestos acá en el mercado nacional y que son usados como para constituir una unidad de venta a un consumidor final. Entre este plan de gestión ambiental de residuos de envases, la norma nos permite que se pueda presentar la empresa de forma individual, que cada empresa realice su plan de gestión ambiental de forma individual, o también que creen colectivos. Entre esta opción de crear colectivos nos da dos opciones. Una es que se cree una persona jurídica constituida con el objeto único de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de este plan de gestión y que tenga suscrito un representante legal que va a ser pues el vocero de la gestión de este plan que abarque muchas empresas. Y la segunda es que haya acuerdos entre los mismos productores y que designen un vocero para la generación de este plan de gestión. Entonces, digamos que se han visto colectivos de solo la parte de arroceros, de solo la parte de leches. Entonces, digamos que nos ha permitido esas opciones. ¿Qué se excluye de esta norma? O sea, ¿quiénes no están obligados a hacer un plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques? Todos aquellos que usen envases y empaques que corresponden a residuos peligrosos. También se excluyen los residuos de envases y empaques de madera o de fibras textiles o naturales distintas a papel y cartón. Y también se excluyen los envases y empaques de fármacos y medicamentos. ¿Cuál es la estructura general? No entramos en detalle, pero sí es una estructura general que debe tener el plan de gestión de envases y empaques. Esto aplica tanto para los planes que se presenten de forma individual o colectivo. La última resolución 0803 nos indica que el contenido del plan de gestión de empaques se va a dividir en dos ítems. El primero es la identificación del productor y descripción del plan. Entonces allí nos da unas características, descripción del funcionamiento técnico, logístico, digamos, cómo es la estructura organizacional, quiénes son los actores, el número del NID, la dirección, todos los datos específicos del productor o del colectivo.
También nos implica un ítem de inversión en investigación aplicada y desarrollo experimental para la innovación y ecodiseño. Es decir, en este plan también debemos contemplar estar continuamente en innovación para mejorar nuestros procesos y nuestros envases y empaques. En el segundo ítem que debemos tener en este plan de acción, en este plan de gestión, tenemos la determinación de la línea base de materiales puestos en el mercado. Allí también nos describen ciertos pasos específicos con fórmulas de cómo determinar la línea base de materiales de envases y empaques y productos plásticos de un solo uso, cómo determinamos la línea base de envases y empaques de papel, ya específicamente de papel, cartón, vidrio y metales que nosotros usemos directamente en nuestros procesos. Entonces, digamos que aquí ellos también diferencian la línea base de solo lo que son plásticos de un solo uso, la separan de las líneas bases de papel, cartón, vidrio y metal. Para los envases y empaques que son multimateriales, prima el material que supere el 70% del peso total del envase o empaque. De lo contrario, si no hay un material que prime más de un 70% del peso total, se deben reportar cada uno de los materiales que componen el empaque. En esta parte también se debe determinar cuál es la meta a cumplir de conformidad con el artículo 9 de la misma ley y la información adicional que se requiera para el plan de gestión ambiental. Aquí entramos a hablar sobre qué es el año base. El año base es el año en el que se determina la cantidad en toneladas de envases y empaques que se han puesto en el mercado para de allí fijar nuestras metas cuantitativas. Este año base se toma como el tercer año anterior al periodo de evaluación que vamos a tratar. Entonces acá podemos ver que en la norma nos indica un periodo de evaluación desde el 2021 al 2030, se establecen las metas y también nos indica el incremento anual que se inicia con un 10% y luego va incrementando un 2% cada año y se establecen las metas de aprovechamiento cuantitativas de envases y empaques. Acá puse una columna donde ponemos cuál es el año base para el año 2021. El tercer año anterior sería el 2018, entonces tendríamos que cuantificar cuántos envases de plástico, metal, vidrio, papel, cartón utilizamos en el año 2018, cuantificarlo y toda esa cantidad en total nosotros tendríamos que hacer un plan de gestión para que todo el año 2021, de enero a diciembre, recolectemos y aprovechemos el 10% de todo ese material que pusimos en el año 2018. Así se establecen cada una de las metas. Este año, con la resolución 0803, resulta que aquí nos adicionan que para los productores de envases, empaques y productos plásticos de un solo uso, ya no solamente tenemos que cumplir unas metas de aprovechamiento, sino que también se establecen unas metas de recolección y de contenido de materia prima reciclada en el nuevo producto. Esto es para algunos productos específicos, algunos materiales específicos que en la ley 2232 de prohibición, ellos allí pusieron unos ítems donde dijeron, bueno, para el PET, que también lo vemos mucho en nuestros residuos, necesitamos poner unas metas específicas. Entonces, para alinear lo que se estaba haciendo en la prohibición de la ley 2232, alinearlo con nuestra resolución 1407, se hizo esta adición donde prácticamente quedan completamente alineadas en términos de recolección, aprovechamiento y contenido de materia prima reciclada. Acá que también es importante que nosotros diferenciemos qué es recolección y aprovechamiento. Cuando nosotros hablamos de recolección es que nosotros recogemos el material de postconsumo, es decir, después de usado, lo recogemos y lo llevamos a una empresa transformadora, que es la empresa que se va a encargar de hacer un proceso tal para que sea una materia prima o un producto final.
Ese como tal es la recolección, es cuando yo lo dejo en las puertas de la empresa transformadora. Para esta recolección hay muchos intermediarios, como son los centros de acopio, los gestores, que ya posteriormente hacen llegar los materiales ya clasificados y seleccionados a una empresa transformadora. Y el aprovechamiento ya es cuando la empresa transformadora tiene estos materiales y los convierte en una materia prima o en un producto final que permita introducir estos materiales nuevamente a un ciclo productivo. Entonces, por eso, ya en esta nueva modificación tenemos unas metas de recolección y unas metas de aprovechamiento que son distintas, y también tenemos un contenido de materia prima reciclada que ya también se establecen unas metas de que empecemos a introducir este material postconsumo en la realización de los nuevos productos, porque pues de nada nos sirve nosotros recolectar, aprovechar, tener ya materia prima postconsumo si no la vamos a usar. Entonces, de alguna forma tenemos que obligar a la industria a que también la utilice para que podamos dar realmente una circularidad a los envases y empaques. Entonces, eso es lo que se pretende con toda esta normatividad. Para la verificación del cumplimiento del contenido mínimo de materia prima reciclada y el porcentaje de recolección y aprovechamiento, se deben cumplir unos requisitos técnicos que la misma resolución 0803 establece en los artículos 8 y 12, establece como un plan de requisitos que se deben cumplir. Es importante que los tengamos en cuenta cuando nosotros vayamos a ejecutar nuestros planes de gestión ambiental. Acá ya tenemos la tabla que nos presenta la resolución 0803, que nos dice, bueno, acá ya vamos a establecer lo que son las metas de recolección, que las tenemos acá a este lado, las metas de aprovechamiento y el contenido mínimo de materia prima reciclada postconsumo o postindustrial en el nuevo producto. Acá en el 2030 podemos ver cuáles son esas metas que se están buscando obtener para este año, para el año 2030, que esa es la visión proyectada a nivel mundial. En 2030, digamos, ya tener muchas metas de recolección y aprovechamiento muy superiores a las que tenemos en estos momentos. Entonces, digamos que Colombia empezó con estas metas de aprovechamiento para el 2030 y tiene digamos que un cumplimiento gradual. Entre las metas de recolección tenemos, tenemos dos ítems, que es todas las botellas, envases y recipientes plásticos para contener líquidos. Todos los recipientes y botellas que utilicemos para contener líquidos en general van a cumplir con estas metas de recolección para lograr el 2030 un 50%. Tenemos un sector específico también, que es el sector de los plásticos el sector de construcción. Y para este sector de construcción también hay unas metas de recolección específicas que buscan tener al 2030 un 98% de recolección de los plásticos que utilice el sector de construcción. De metas de aprovechamiento tenemos igualmente un ítem donde están todos los envases, empaques y productos plásticos de un solo uso. Aquí estos ya están absolutamente todos, solamente se exceptúan aquellos que tienen metas específicas, y aquí se busca igualmente tener una meta de aprovechamiento del 30%, que es el mismo que podemos ver en nuestro cuadro. Acá también llegamos a una meta de un 30% de aprovechamiento. Entonces, digamos que sigue alineado con esta meta inicial. Hay unas metas de aprovechamiento especial para los envases y empaques de polietileno de alta densidad. Para esto es más que todo los rígidos. Entonces, tienen unas metas específicas que buscan tener un aprovechamiento de un 30% en el 2030. Para los envases de PET, se tiene también una meta específica al 2030 del 30%, y para los plásticos del sector de construcción de un 90%. Finalmente tenemos la parte del contenido mínimo de materia prima reciclada, que va dirigido especialmente al sector de las botellas de PET. Entonces, en este se está buscando que se pueda tener un contenido de materia prima reciclada al 2030 de un 90%, que es bastante.
en botellas de PET de otro tipo de bebidas. Estas iniciales, las que tenemos acá, son especialmente las botellas de PET de agua, dirigidas al contenido de agua. Estas son para el resto de bebidas. Con ellas se tienen menos, digamos, una meta menos estricta. Y para el sector de construcción está en un 90%. Digamos que este es el nuevo cuadro que rige los envases y empaques de plásticos específicamente de un solo uso, porque aquí en esto no entra nada de lo que tenga que ver ni papel ni cartón, sino que este sí va dirigido solo para plásticos. Tenemos acá una cosa importante y es que en la inicial 1407, pues nosotros en estos momentos ya estábamos por fuera de términos de presentar un plan colectivo o un plan individual, ya estábamos fuera de los términos de presentación. En la resolución 0803 nos da una nueva oportunidad de empezar a realizar y presentar estos planes de gestión ante el ANLA. Entonces nos permite empezar desde un periodo de evaluación del 2024, muy distinto a nuestra tabla anterior, que es desde el 2021, entonces digamos que nos dan una oportunidad al sector de los envases de empaques y plásticos de un solo uso para que empecemos este año con la presentación del plan de gestión en cumplimiento de estas metas en los siguientes años. ¿Cuáles son las fechas límites de presentación de estos planes de gestión actuales? Tenemos una fecha límite que los productores existentes al 31 de diciembre pueden presentar el plan de gestión de residuos de envases y empaques, es hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, por favor, las empresas que pronto no lo han hecho, esta es la oportunidad para que lo hagamos y nos pongamos al día con este requerimiento y este cumplimiento, que como les digo, está ligado a la ley de 2232 de la prohibición y que también está ligado al impuesto a los plásticos de un solo uso. Entonces, realmente es un cumplimiento que debemos empezar a hacer y que los invito a que lo hagamos las empresas que no lo han hecho. Los productores que sean creados a partir del 1 de enero del 2023 deben presentar el plan el 31 de diciembre del año siguiente al primer periodo fiscal de operación contado desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Esto quiere decir que si la empresa se crea, por ejemplo, el día de hoy, estamos a mitad de año del año 2024, entonces debemos presentarlo en el 2026, a diciembre del 2026. ¿Por qué? Porque nuestro año fiscal fue en enero de 2025 a diciembre del 2025. Entonces, digamos que ahí nos permite tener y cumplir con el requerimiento de que sean 3 años antes la línea de base para nuestro plan de gestión. Entre los anexos tenemos el artículo 20, literal A, nos da de la resolución 0803, nos da un listado de anexos. Ellos ahí también establecen unos formatos específicos y también unos requerimientos que nos establecen en los ítems del artículo 6. ¿Cómo vamos a presentar este plan de gestión? Se presenta mediante ventanilla integral de trámites ambientales en línea, que se llama la plataforma Vital. Se presentan ante el ANLA y la idea pues es que se presenten con la estructura que les mencioné anteriormente, el contenido mínimo y la estructura de presentación del plan y de cómo se están calculando las líneas base. Entre las fechas límites de presentación del plan de gestión, acá vemos los informes de avance, porque cada año debemos presentar nuestro informe de avance y ir cumpliendo con la meta anual que nos han establecido. Entonces, el periodo para nosotros presentar estos informes de avance está entre el 1 de enero al el periodo de avance que se reporta del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior, y el mes de presentación están de marzo y abril de los planes, o sea, según el número del expediente de plan, los que tengan en el cuarto número el dígito 1, 3, 2, 3, 4 y 5 van a presentar en marzo, y en abril los que son de 6, 7, 8, 9 y 0. Entonces, digamos que acá ya nos establecen unas
fechas, unos meses específicos en los que se debe presentar el informe de avance anual. Esto va, pues, muy arraigado a los anexos 1, 2, 3, 4 y 5, que también están establecidos en la norma 1407, nos implica allí todos los formularios que debemos hacer y diligenciar para poder cumplir con nuestros informes de avance. En la 1407 también nos establecen, aparte de las metas cuantitativas, que ya las vimos, también nos establece unas metas de cobertura geográfica. Esto aplica también para planes individuales o colectivos. En el año 2022 se dice que ya tendría que haber una cobertura en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Para el año 2023 se abre cobertura Cúcuta. En el 2024 se abre en Pasto. Para el 2025 debe haber cobertura en Riohacha, en el 26 en Florencia, en el 27 Yopal y finalmente en el 2028 en Quibdó. Esto con el fin de que nuestros planes de gestión puedan llegar a todas estas ciudades que no son principales, sino que son intermedias y que muchas veces quedan por fuera de muchos cumplimientos. Entonces, la idea es que podamos también cubrir estas áreas con nuestros planes de gestión. La metodología multicriterio. En la resolución 1407 se establece esta metodología que aplica solo y exclusivamente para planes colectivos, no aplica para planes individuales. En esta metodología lo que tratan es de aplicar 4 criterios. El primero es la meta de aprovechamiento de residuos de envases y empaques en porcentaje, es decir, qué tanto estoy cumpliendo yo con mi meta de aprovechamiento. Digamos que la primera fue el 10%, entonces cumplí con recoger y aprovechar este 10% de los envases y empaques que puse en el mercado en mi año de base. Entonces, si cumplí en un 100% con mi meta, me dan 100 puntos. Por cobertura geográfica, dependiendo de la categoría de los municipios donde yo estoy gestionando mi plan, me dan unos puntos que la puntuación máxima es de 30. Por inversión en investigación, innovación y ecodiseño, esto es un porcentaje de inversión que hace el plan colectivo para poder mejorar día a día los procesos y los envases y empaques, me dan una puntuación máxima de 25 puntos. Y finalmente tenemos programas de sensibilización, cultura ciudadana, por los programas que yo implemente, por las capacitaciones, comunicación externa a las comunidades, también me dan una puntuación. Cada una de estas puntuaciones tiene unas fórmulas para poderlas, digamos, calcular, y acá solo estoy estipulando los puntos máximos, dado el caso de que uno cumpliera en su totalidad. Entonces, así obtendríamos un puntaje máximo total de 165 puntos. Resulta que el puntaje total mínimo para lograr el cumplimiento en esta metodología multicriterio es de 110 puntos. Entonces, las empresas que logren tener los 110 puntos, pues ya está en cumplimiento. No se podrá aplicar esta metodología para porcentajes de aprovechamiento menores al 70% de la meta cuantitativa. Es decir, si mi meta de cumplimiento era del 10% y no la cumplí, sino que cumplí el 7%, pues en ese orden digamos el 6%, entonces ya no me pueden dar estos beneficios de las puntuaciones multicriterio. Esto es para cuando uno tiene un aprovechamiento superior al 70% en estas metas cuantitativas, que realmente son metas alcanzables. Aquí terminamos ya con la resolución 1407 y nos adentramos a la 2232, que nace en el 2022. Nuevamente, ¿por qué nace esta ley? Esta ley, digamos que tengamos muy claro en nuestra mente que la 1407 nos obliga a generar un plan de gestión para residuos de envases y empaques, de papel, cartón, plásticos de un solo uso, metal. Entonces nos implica a que tenemos que hacer un plan para gestionar estos residuos. ¿Qué pasa con la 2232? Nos dice, bueno, es que resulta que ni porque hagamos esos planes de gestión
vamos a dejar de ver ciertos productos plásticos que se nos siguen escapando a los ambientes. Y entre la caracterización que podemos encontrar en la contaminación encontrada de residuos en ríos, playas, en el medio ambiente en muchas partes, podemos caracterizar qué residuos encontramos y la mayoría son los que se están prohibiendo en esta norma. Entonces, aquí entramos a ver el concepto de plásticos de un solo uso. Acá es donde por primera vez vemos este concepto y nos dice que son aquellos que no han sido concebidos, diseñados o introducidos en el mercado para realizar múltiples circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de vida, independientemente del uso repetido que le otorgue un consumidor, como reutilizarla para echar la basura o como reutilizarla para echar escombros, no están diseñados para ser reutilizados, sino que están diseñados para ser usados una sola vez y con un corto tiempo de vida útil, entendiendo la vida útil como el tiempo promedio en el que el producto ejerce su función. Digamos que este concepto ha tenido bastante controversia en el sector, porque si bien es cierto, hay unos envases y empaques que se usan una sola vez, que tú ya los abres una sola vez y no los puedes volver a sellar, entonces ya deja de cumplir su función porque no permite volverse a sellar para conservar su contenido, sino que si yo no gasto todo su contenido una sola vez, ya lo que está dentro se daña. Entonces, digamos que por funcionalidad se podría decir que ese es un empaque, un solo uso, el que no se permite resellar, por ejemplo. Pero digamos que el tiempo de vida útil está ahí todavía en muchas discusiones y estamos tratando de mirar bajo qué normas nos podemos basar para determinar cuál sería el tiempo de vida útil de un envase o un empaque, porque, por ejemplo, podemos encontrar empaques de papel higiénico, por decir algo, que pueden durar muchos años en anaquel y van a mantener y conservar su producto interno, su contenido. Entonces, digamos que no podríamos decir que es de un solo uso por tiempo de vida útil, porque el tiempo de vida útil de ese empaque es bastante alto. Sin embargo, como no se puede volver a usar, entonces ahí ya se convierte en un plástico de un solo uso. Entre los productos plásticos que se prohibieron ya este año y que fueron regidos por la ley 2232, tenemos las bolsas de punto de pago, a excepción pues, de las reutilizables o de uso industrial. Tenemos las bolsas para periódicos, revistas, publicidad, facturas o para empacar ropa lavada, los rollos de bolsas vacías en superficies comerciales, que digamos utilizamos mucho para echar allí las frutas, las verduras. Estas entran en prohibición, excepto para cuando vamos a empacar, digamos, productos de origen animal crudos como las carnes, el pollo. Para esas aplicaciones no está prohibida. Se prohíbe también los mezcladores y pitillos para bebidas, se prohibieron también los soportes plásticos para bombas de inflar y también se prohibieron los soportes plásticos para copitos de algodón. Estos son los que ya se prohibieron a partir del 7 de julio de este año. Y bueno, esto tiene algunas excepciones que vamos a ver un poco más adelante. Y los que entran a estar prohibidos a partir del 2030, porque le dieron 8 años desde que surgió la norma, entonces son los envases y empaques para contener y llevar líquidos no preenvasados, digamos que son como para entrega a domicilio, los confetis, manteles y serpentinas hechas de plásticos de un solo uso, láminas para servir, empacar o envolver alimentos de consumo inmediato, como las láminas para hamburguesa, los mangos para hilo dental o portahilos, los envases o empaques para frutas y verduras frescas que tienen cáscara, y los adhesivos o etiquetas que se fijen a los vegetales. Estos entran en prohibición a partir de 2030. Acá tengo otros dos, que son los envases y empaques para contener y llevar alimentos no preenvasados. En este es para líquidos y acá ya la norma se especifica también los envases para alimentos sólidos.
Y también prohíben, ya se prohíbe para el 2030 todos los platos, bandejas, cuchillos, vasos y guantes para comer. Si nos damos cuenta en estos plásticos que encontramos acá de un solo uso que están prohibidos, son realmente muchos de los que encontramos en la caracterización de la contaminación ambiental. ¿Y esto por qué sucede? Porque estos empaques y estos productos de un solo uso realmente son muy fáciles de escaparse de las corrientes de un circuito de recolección que va directo a un vertedero. Son muy difíciles de poder siempre tenerlas en una corriente dirigida a un vertedero de basura. Son empaques que tienden a ser volátiles, que tienden a caerse, que estar afuera de la caneca, que pueden muy fácil escaparse al medio ambiente. Entonces, es esa la razón por la que estos productos específicos se están empezando a prohibir. Unos ya se prohibieron, otros están en prohibición futura. Es la razón por la que es tan fácil de que se vayan directamente a un medio ambiente libre y que no vayan a un vertedero de basura o que no los podamos recolectar, recoger fácilmente para introducirlos nuevamente a un proceso productivo. Entonces, es por esta razón que se prohíben estos materiales. Ahora, es importante que también tengamos muy claro que solo estos materiales estos productos son los que están prohibidos. Lo digo porque se han visto, no sé si por inocencia o por malintención, se visitan empresas donde le empiezan a decir a los fabricantes, a los envasadores, no, ¿usted por qué está envasando en plásticos y eso está prohibido? No, los únicos plásticos de un solo uso que están prohibidos son los que están en esta lista, los que están listados en la ley 2232. Si su producto, el que usted está produciendo o el que usted está usando para envasar, no está en estos listados, simplemente no está prohibido. Entonces, es muy importante tener en cuenta que estos son los únicos que están realmente prohibidos por la ley. Ahora bien, esto tiene unas alternativas que vamos a ver más adelante. Esto no quiere decir que esto no lo vayamos a volver a ver nunca más en nuestro mercado. Esto probablemente se va a seguir viendo, pero vamos a verlo en materiales distintos, en composiciones distintas, en presentaciones distintas. Esto lo vamos a hablar más adelante. Ahorita tenemos 10 exclusiones para la prohibición, que está en el artículo 5. La primera exclusión son los propósitos médicos, todos los empaques o envases de propósitos médicos que están destinados a la conservación y protección médica, farmacéutica y o nutrición clínica están excluidos. Los empaques que están diseñados para contener productos químicos y que esos productos químicos presentan un riesgo a la salud humana. El mejor empaque que puede tener es un empaque plástico porque nosotros no podemos decir que podemos reemplazar en todas sus aplicaciones a los materiales plásticos porque el material plástico tiene unas ventajas que han sido las mismas que han hecho que estemos en estos momentos en problemática, y es que tiene muy buenas propiedades de versatilidad, tiene muy buenas propiedades de barrera, tiene muy buenas propiedades de protección de la atmósfera externa al contenido. Entonces, por costo, también por facilidad de procesamiento. Entonces, digamos que no, los empaques no los podemos sustituir en su totalidad a otros materiales, pues porque nosotros ya veníamos de un camino de papel, de cartón, vidrio, metal, y el plástico surgió como un nuevo material novedoso que permitía cumplir con muchas de las funciones de esos otros materiales con un menor con menor costo energético también. Entonces, por esta razón, no los podemos sacar de todas nuestras aplicaciones, pero sí de algunas aplicaciones específicas como las que ya les mencioné, porque se nos están escapando mucho y no ha sido posible reincorporarlos en esa forma de producto. ¿Qué otros empaques están excluidos? Todos los que están diseñados para conservar, para contener alimentos
líquidos y bebidas que sean de origen animal, como la leche, las carnes, los pollos. También están excluidos todos los empaques que están con fines específicos, que por razones de higiene, salud, inocuidad, no se pueden reemplazar hasta el momento. También todos los empaques que prestan servicios en los establecimientos de asistencia médica, también por la misma razón de que nos permite tener una inocuidad y de que también son importantes para, digamos, el uso por parte de personas con discapacidad. Los plásticos de un solo uso cuyos sustitutos tengan un impacto ambiental y humano mayor de acuerdo con los resultados de análisis de ciclo de vida. Bueno, acá esto es una excepción, una exclusión que se está usando mucho para poder hacer un comparativo entre mi empaque de plástico junto con mi empaque, un empaque alternativo en papel, junto con él. Entonces están haciendo muchos estudios por medio de los análisis de ciclo de vida para poder determinar si mi empaque en plástico realmente tiene un mayor impacto ambiental en comparación de los otros o si los otros tienen un mayor impacto ambiental que mi empaque de plástico un solo uso. Entonces, si yo hago un análisis de ciclo de vida y resulta que en esta aplicación específica, porque eso depende cuál vaya a ser el uso que yo vaya a darle a mi empaque. Yo no puedo decir que para todos los empaques puedo usar el mismo material porque cada producto tiene sus propios requerimientos. Entonces, digamos que hay aplicaciones en las que yo puedo usar empaques de plástico y puedo reemplazarlo por uno de papel, pero hay otras en las que no. O hay otras en las que tendría que usar el papel laminado con otro material, entonces ya me convertiría eso en un multimaterial, lo que a veces en un análisis de ciclo de vida sale con impactos mayores porque tienen mayores dificultades para su reciclaje. Entonces, digamos que estos análisis de ciclo de vida lo que nos permiten es revisar si mi empaque plástico un solo uso realmente tiene un menor impacto en comparación de mis alternativas en el mercado. Entonces, en ese orden de ideas, mi empaque estaría excluido de la prohibición. También están excluidos todos los empaques o envases que estén dirigidos a los productos de la canasta familiar. Entonces, digamos que allí también se ha tomado como de referencia este tipo de punto para poder revisar si mis empaques están o no están excluidos de esta prohibición. Empacar o envasar residuos peligrosos. Todos los empaques para residuos peligrosos también están excluidos de la prohibición. Vuelvo y repito, por la inocuidad, la barrera que genera el plástico y la protección entre el ambiente interno y externo. Por esa razón tampoco podemos prohibirlos en este tipo de aplicaciones. También están excluidos todos aquellos productos fabricados con 100% materia prima plástica reciclada proveniente de material postconsumo nacional. Y esto debe ser certificado por un organismo acreditado por la ONAC, generalmente. Entonces, digamos que hasta el momento se ha presentado mucho que no, mi producto es 100% de material reciclado. Si el producto no ha sido certificado, pues no es algo que en este momento sea valero. Entonces es importante que siempre se haga toda la certificación. Esto también aplica para cuando usamos materiales biodegradables, que también esté certificada su biodegradación, porque de lo contrario, pues no aplica bajo la norma. Por eso la norma es muy específica en decir que debe ser certificado. Y para esta certificación, pues ya sale una norma 6632, que es la que nos permite certificar con un ente acreditado que estamos usando un porcentaje de materia prima plástica reciclada proveniente de un material postconsumo. Por último, tenemos excluidos los pitillos adheridos a envases de 300 mililitros que cuenten con un sistema de retención, es decir, que el pitillo no se pueda escapar, como les he dicho, que no se pueda escapar de una corriente que vaya a residuos de vertedero o que vaya a recuperación como de aprovechamiento. Entonces, como estos productos son tan de fácil de volatilizar, de que se vayan,
Por eso si están adheridos y se pueden retener al envase, ellos se pueden excluir. Sin embargo, esta exclusión va solo hasta julio del 2030 si alguna empresa la llegase a aplicar. Posteriormente de esta fecha ya quedan también prohibidos. Se prohíbe en la ley, en el artículo 8, se prohíben los plásticos oxodegradables. Aquí es importante y me gusta ser enfática en esto porque los plásticos o los aditivos oxodegradables están prohibidos en la Unión Europea y acá se empiezan a prohibir a partir del 24 de julio de 2030, precisamente porque lo que están haciendo es fragmentar la bolsa plástica, digamos, por un ejemplo, una bolsa plástica la fragmenta en múltiples pedazos, pero resulta que estos múltiples pedazos no se biodegradan ni son compostables. Entonces, lo único que estamos haciendo es generar lo que tal vez muchos hemos escuchado, que son los microplásticos. Y los microplásticos, pues, si precisamente una bolsa de supermercado se nos va y se pega a un árbol, pues un microplástico sí que es mucho más fácil que se volatilice y se meta en el agua, en el ambiente, en el suelo, en lo que respiramos, en lo que comemos. Entonces los microplásticos sí se han convertido en un tema de interés mundial, porque aunque todavía no se han podido establecer, digamos que consecuencias muy específicas al decir, bueno, al tener tanta cantidad de microplásticos en el cuerpo humano, sucede esto, no se ha podido llegar a ese estudio definido. De todas formas, hay una incertidumbre de qué pasará con tanto microplástico dentro del agua, dentro de los animales, dentro de nosotros, porque aún no sabemos qué pasa. Entonces hay una incertidumbre. Por esa razón, la prohibición de los plásticos y de los aditivos oxodegradables es algo que sí o sí va a suceder, porque antes es mucho más, tiene un mayor impacto negativo tanto al medio ambiente como a la salud humana. Entonces, estos aditivos los aconsejo muchísimo no usarlos porque hay muchas empresas que se están yendo hacia esta utilización de oxodegradables y es como saltar de una piedra caliente a otra porque ya en el 2030, ya dentro de 6 años, tiene que saltar a otra cosa. Entonces, digamos que la idea es que se puedan tomar acciones que sean más sostenibles, y sostenibles, cuando hablamos de sostenibles, que nos perdure mucho más en el tiempo, tanto para la industria como para nuestro medio ambiente. Entonces, acá por eso hago este énfasis en que están prohibidos, entran en prohibición a partir del 2030 y que por impacto ambiental y de salud humana no se recomienda usarlos desde ya. ¿Cuáles son las alternativas sostenibles o cuáles son las oportunidades que tenemos para estos materiales o estos productos que están prohibidos? Tenemos 3 alternativas. Una son usar materiales no plásticos y que sean reutilizables. 2 es la utilización de plásticos biodegradables, perdón. Y 3 es utilizar materiales plásticos reciclados. Digamos que esas son como las 3 alternativas que nos dispone la ley y que están siempre muy relacionadas con la responsabilidad extendida del productor, es decir, que si nosotros estamos utilizando materias primas plásticas recicladas, es porque se está haciendo un plan de gestión para recolectar todos estos materiales y darle un aprovechamiento que nos permite tener como fruto esta materia prima que vamos a utilizar acá. Entonces, por eso reitero que todas estas normas están muy ligadas en sus cumplimientos. Entre las alternativas sostenibles con enfoque en economía circular, tenemos que para los empaques y productos que están a punto de prohibirse en el 2030, ellos se pueden acoger a estas alternativas. Los que ya están prohibidos no se pueden acoger, a ellos ya se les había quitado este beneficio, entonces realmente ellos no se puedan acoger a este ítem. Pero los que están por prohibirse en sí. Este ítem trata de que hay 2 acciones. Una acción es que se recupere y aproveche por lo menos el 100% del plástico puesto en el mercado de su propio tipo de producto. Es decir, si mi producto es de polietileno de alta densidad, y puse 100 toneladas, debo recoger 100 toneladas
de material polietileno de baja densidad para su aprovechamiento. Sí, está la otra acción, que es la 110, y es que yo recupere y aproveche por lo menos el 50% del plástico puesto en el mercado del mismo tipo de mi producto, y adicionalmente complemente con un 60% con materiales de otro tipo, pero que estos materiales de otro tipo no se me vayan a cruzar con los materiales que ya tienen unas metas específicas de aprovechamiento. Entonces, digamos que acá lo que nos permite es que yo recoja solo el 50% de la cantidad total de material que yo puse en el mercado de polietileno de baja densidad, y pueda reciclar también, complementar un 60% con polipropilenos, con tal vez polietilenos de alta densidad, pero que no se me vaya a cruzar con los que tienen unas metas fijas. Bueno, digamos que de eso se trata estas dos acciones, y que lo que tratan es, como dicen, con un enfoque de economía circular, que yo recupere mejor dicho, al 100% lo que estoy poniendo en el mercado, ya sea mi mismo material o compensando con otros materiales. Entre los plásticos de un solo uso en los términos de la ley que no estén referidos en el artículo, es decir, hay plásticos de un solo uso que están prohibidos, que son los que ya pusimos en la lista, y que si su producto o su empaque que utiliza para envasar no está en esa lista, no significa que está prohibido, o sea, no está prohibido y punto. Pero no significa que no sea un plástico de un solo uso. Esos plásticos pueden seguir siendo de un solo uso, y esos plásticos de un solo uso sí o sí tienen que cumplir con la responsabilidad extendida del productor. Entonces, digamos que las botellas de PET de agua son unas que encontramos mucho entre esta caracterización de residuos en los ambientes libres, en los ambientes naturales. Encontramos muchas botellas de agua, entonces se estipulan estas metas específicas para las botellas de PET, y es que al 2025 ellos deben utilizar como mínimo el 50% de materia prima reciclada post consumo para la producción de sus botellas. Entonces tienen que tener en su formulación más de un 50% de materia prima reciclada post consumo, que comercialmente se conoce como PCR. Al 2030, la meta es que la botella de agua que vemos comúnmente ya esté realizada con un 90% de PCR. Entonces, estas son las metas que vimos anteriormente en la 1407, en la 1407, perdón, y que ya están allí contempladas en cumplimiento, porque aquí ya estamos hablando de incluir material de materia prima reciclada. Entonces, esas ya están allí en esa nueva tablita que vimos. Hay otra meta específica que son para las botellas de PET, que no son de agua, sino otras bebidas, y que tienen que contener materia prima reciclada, recuperada en su formulación del 20% en el 2025, al 2030 al 35. Bueno, estas tienen unas metas un poco más suaves en comparación de las del agua. Para verificar este contenido mínimo de materia prima reciclada, también la resolución 0803 estipuló que se debe cumplir o se debe certificar bajo la norma 6632 para decir que estas botellas tienen este porcentaje de PCR. Tasas de aprovechamiento. En esta ley 2232 de prohibición también fue donde se pusieron estas tasas de aprovechamiento que vimos en la tabla anterior nueva, en donde nos dice que para botellas, envases y recipientes en polietileno de alta densidad, para el 2030 se desea que haya un 30% de aprovechamiento de estos envases y empaques, de estos envases y recipientes, perdón, en polietileno de alta densidad. En recolección de las botellas, envases y recipientes en su totalidad, que sean para líquidos, o sea, que nosotros ya podemos decir que en Colombia todas las botellas, envases y recipientes para contener líquidos de cualquier tipo se ha recogido un 50% de lo que se ha puesto en el mercado. Entonces, estas son como las metas que se tienen establecidas. Y acá tenemos las metas que están dirigidas al sector de construcción, que nos indica que para la protección de vidrios, puertas, baldosas y accesorios de baño en el marco de la red, deberá el año 2025 fabricarse con mínimo 80% de materia prima reciclada. O sea, ya para el próximo año, todas estas
estos productos plásticos que se utilizan para proteger estas baldosas y estas puertas tienen que haberse fabricado con mínimo un 80% de PCR y pues obviamente se tienen que certificar bajo la norma 6632 de que se está usando esa cantidad y de que se está cumpliendo con esta normativa. Posteriormente se incrementará el porcentaje de aprovechamiento al 90% para el año 2030. Entonces también se establece en el año 2030 el porcentaje de aprovechamiento en su totalidad deberá ser de al menos un 90% y al año 2030 también lograr la recolección. Recordemos que aprovechamiento es diferente a recolección. Recolección es recoger hasta el punto de la empresa transformadora, aprovechamiento ya es cuando lo convertimos o lo metemos nuevamente a un ciclo productivo. En la ley 2232 también tenemos un ítem que nos habla del etiquetado de los productos. Entonces, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nos debe expedir un reglamento técnico de etiquetado para los plásticos de un solo uso, incluidos los plásticos biobasados y los plásticos de un solo uso que no están prohibidos y que deben ser incorporados en la red con el objetivo de informar cómo es la gestión adecuada de estos productos por parte del consumidor, qué impacto ambiental negativo puede generar si yo no lo dispongo adecuadamente en la caneca o en el recolector que debe hacer, el contenido de plástico en los productos, digamos que también tendrá que tener su clasificación en cuanto a que si tiene polietileno de alta, de baja, la tapita de polipropileno, el envase de PET, entonces que esté clasificado cuáles son los materiales que estamos usando en nuestro recipiente, en nuestro envase, y demás otras especificaciones que posteriormente nos indiquen. Digamos que acá ellos también dicen que es importante usar herramientas tecnológicas. Yo pongo aquí de ejemplo el código QR, es un ejemplo personal, no lo dice la norma. De ellos hablan es de herramientas tecnológicas que nos implique disminuir el uso de etiquetas, porque ahí sí son enfáticos en que no vaya a ser que para yo darle toda esta información al consumidor adhiera a otra etiqueta, porque la idea no es aumentar, sino reducir el uso de los materiales plásticos. Entonces, por eso hablan de herramientas tecnológicas que nos permitan dar toda esta información sin tener que anexar más material en esta información. Finalmente, hay unos criterios para determinar los productos plásticos biodegradables en condiciones naturales. Acá hay un punto muy interesante porque hablan de los materiales plásticos biodegradables en condiciones naturales y o compostables como si fueran casi la misma cosa. Sin embargo, a mí me gusta que diferenciemos estos dos conceptos porque biodegradación hace referencia a que el material en ciertas condiciones aeróbicas, con oxígeno o anaeróbicas, pues sin presencia de oxígeno, el material se biodegrada, quiere decir que los microorganismos hacen su función, lo digieren y finalmente se descompone sin dar ningún beneficio a la tierra, simplemente se descompone de una forma muy neutra, o sea, sin impactar ni de forma positiva ni de forma negativa. Eso es lo que hace un material biodegradable. Un material compostable es muy distinto, porque un material compostable sí requiere unas condiciones especiales para su compostabilidad y es importante cerrar su ciclo, precisamente porque él sí requiere unas condiciones muy especiales para su compostabilidad. Entonces, las normas están diseñadas para que sea compostabilidad doméstica o compostabilidad industrial. Nosotros en Colombia no contamos con compostabilidad industrial y la doméstica la tenemos muy poco desarrollada. Yo creería que somos muy pocos los que hacemos de pronto una compostabilidad doméstica. Entonces, digamos que no podemos tratarlos de igual forma, además porque los compostables, aparte de tener unas condiciones especiales, necesitan oxígeno, necesitan unos microorganismos especiales para su biodegradación. Ellos sí se convierten en un producto final que es beneficioso para el suelo. Entonces, ellos sí impactan de forma positiva. Ellos lo que hacen es generar como un producto, como una materia prima para nosotros nutrir el suelo. Entonces, por eso los dos son realmente muy diferentes. Y el hecho de que la norma nos diga que sean en condiciones ambientales naturales, pues no nos especifica tampoco exactamente cuáles son esas condiciones, porque
Las condiciones ambientales naturales pueden ser muchas, dependiendo de la geografía, dependiendo de el clima, dependiendo de muchas cosas. Entonces, digamos que esta parte de la norma sí está un poco mm, vaga en sus determinaciones. Sin embargo, aquí nos dicen que la rata de biodegradación que debe tener o compostabilidad de los productos plásticos en condiciones ambientales naturales deberá ser de mínimo el 50% en 3 años y del 85% en 4 años. Esto también es bien complicado porque las pruebas que se hacen de biodegradación de los materiales compostables o biodegradables generalmente no se hacen por más de un año, o sea, eh, que yo pueda certificar o que se puedan certificar por parte de un ente certificador o de un laboratorio certificado mejor. Que el material se biodegrada en 3 años, son pruebas bastante extenuantes, largas, porque es que imagínate, son 3 años, y casi siempre estas pruebas se hacen a 6 meses, que es lo que pide la ASTM para biodegradabilidad, 8 meses, 6, 8 meses, y a veces se hacen en los laboratorios por máximo un año, pero determinar esta biodegradación o compostabilidad en 3 años realmente es difícil de ser certificada. Sin embargo, pues es lo que exige la norma y que debe ser certificado por un laboratorio o un ente certificado de que puede hacer estas pruebas. También nos especifica que no debe contener sustancias de interés como zinc, cobre, níquel, cadmio, plomo, mercurio. Tampoco nos especifica en qué porcentajes, que también sería importante tener como una tasa de cumplimiento, porque esto también en los laboratorios es muy difícil de definir si la composición, si es de 0,01 es válida o no. Bueno, estos puntos también son bastante detalles bastante importantes que son difíciles de cumplir realmente, pero que están en estos momentos en rigor. ¿Qué tenemos? Que también en el artículo 13 de la resolución 0803 se estipula que quedan por fuera de la prohibición todos los productos plásticos de un solo uso siempre y cuando demuestren el cumplimiento de los requisitos y criterios para determinar su biodegradabilidad o compostabilidad en ambientes naturales. Se tendrá un plazo de 12 meses para aquellos productos que están prohibidos para presentar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las pruebas de laboratorio donde se demuestre el cumplimiento de estas condiciones de biodegradabilidad si lo que quieren es pasar estos productos a una alternativa de material biodegradable. Esto debe ser por parte de un laboratorio acreditado por la ONAC para que se pueda realizar esta acreditación. Entonces, estas cosas son importantes tenerlas muy en cuenta, los plazos también, por si alguna empresa se quiere acoger a esta alternativa sostenible de usar materiales biodegradables. Entonces, tienen que también, al igual que al usar materiales plásticos recuperados post-consumo, ambas cosas se deben certificar por entes certificadores de la UNAC de que sí se está cumpliendo. Por favor, acá también quiero hacer un énfasis en que hay aditivos acelerantes de la biodegradación o de la compostabilidad, que es importante que aunque los utilicen al 1%, al 2%, al porcentaje que sea, también deben cumplir con esta certificación. Entonces, sí es importante que esto lo tengan muy claro, que no solamente por usar la materia, este acelerante o este aditivo ya están cumpliendo, no, deben certificar de que esto sí se biodegrada o sí se composta, sí se va a compostar. De igual manera que excepto los productos plásticos de un solo uso que demuestren mediante certificación de tercera parte, que en este caso es la NTC 6632, que están fabricados con 100% materia prima reciclada, pues consumo nacional. Para acogerse a alguna de estas alternativas sostenibles, el fabricante o importador debe solicitar certificación de verificación ante el ANLA en la ventanilla vital. O sea, yo digo, es que yo hago bolsas de punto de pago y estas bolsas ya están prohibidas, entonces me acojo a la alternativa de biodegradables o me cojo a la alternativa de PCR, de 100% material postconsumo PCR. Entonces, esto lo debo presentar ante el ANLA para solicitar la certificación de verificación de esta alternativa sostenible y debo presentar todos los documentos que ellos solicitan para esto. Los distribuidores de bolsas plásticas
deben presentar también ante el ANLA, más tardar este 30 de octubre, el informe de avance de los programas de uso racional de bolsas plásticas, que ya deben conocer los fabricantes de bolsas plásticas, que son la resolución 668 y el artículo 24. Esto lo establece la resolución 0803 y son, entre otras disposiciones que me parecen importantes, tengamos en cuenta. Aquí, perdón, acá está el impuesto. Aquí ya entonces entramos finalmente al impuesto al plástico de un solo uso, que sale en la ley 2277 en la reforma tributaria del 2022, y en el artículo 50 vuelve y nos recuerda que es un plástico de un solo uso, que son usados una sola vez, que tienen una vida útil como tiempo promedio en el corta. Entonces, digamos que acá nos dice otra vez que es un plástico de un solo uso. Aquí sí nos hacen una aclaración con respecto a el productor, el concepto de productor y o importador de productos plásticos de un solo uso. Entonces acá nos especifica que el productor es aquella persona natural o jurídica con independencia de la técnica de venta utilizada, incluidas las ventas a distancia o por medios electrónicos, que fabrique, ensamble o remanufacture bienes para su comercialización en el territorio colombiano y que estos bienes estén contenidos en un envase o embalaje o empaque de plásticos de un solo uso. También el productor es aquel que importe bienes para su comercialización en el territorio colombiano y que estos bienes estén contenidos en envases, embalajes o empaques de plástico de un solo uso. ¿Sobre quién o sobre qué está recayendo este impuesto? El impuesto recae sobre los productos plásticos de un solo uso o utilizados para embalar, envasar o empacar bienes. Entonces, acá es importante porque ya nos dice en el artículo 51 que el hecho generador, el generador del impuesto, es cuando yo vendo productos plásticos de un solo uso que van a ser utilizados para envasar, empacar o embalar bienes. Esto ocurre, este hecho generador ocurre en la fecha de emisión de la factura. Otro hecho de generador es cuando yo retiro para consumo propio, retiro material plástico un solo uso para empacar, embalar o envasar mis bienes y en ese momento se aplica en la fecha de retiro o en el momento de la importación para consumo propio, en el momento en que yo compro externamente envases, empaques, embalajes para embalar mis bienes. En ese momento se ocurre el hecho generador y se aplica en la fecha de la nacionalización. El sujeto responsable de este impuesto es el productor o el importador. La base gravable es de 0.00005 VTs, que en este año, por gramo, que en este año corresponde a 2.353 pesos por kilogramo. Acá, ¿qué es importante? Acá unas importantes porque en el impuesto no es muy corto, son solo 3 o 4 artículos que nos especifican de una vez qué es, quiénes son los que deben pagar. En este caso, son todos aquellos que van a usar el envase, el empaque, fabricantes de envases, empaques de un solo uso que se van a usar para empacar un bien. Entonces, solo se usa en un solo escenario. Si se ha aplicado, digamos, en la importación, este impuesto, yo no la debo, si yo lo que hice fue importar, comprar empaques de un solo uso para revender, solamente me aplica en el momento en que yo importé, ya no lo debo aplicar en el momento de la venta. Solo se causan productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes y no en torno a los bienes ya envasados. Cuando ya yo importo o compro el bien ya envasado, pues ahí ya no está ocurriendo el hecho generador del impuesto. Se puede informar de esta tasa de incremento en el gasto, se puede informar en la factura, pero no es un impuesto deducible de renta, ni tampoco se puede discriminar como el IVA, porque este impuesto incluso hace parte de la base del IVA.
Entonces, yo puedo informar en la factura entre las observaciones, pero nunca lo puedo discriminar. No hay devolución o compensación del impuesto de ninguna forma. Digamos que a veces no compensa el impuesto del IVA por ventas, compra y venta con IVA, pero en este caso no hay forma. Hay una sanción por no declarar. En el caso de la omisión, se refiere a la declaración del impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para embalar, empacar bienes. De acuerdo a esta omisión, al 20% del valor de impuesto que ha debido pagarse es la sanción. Eso es lo que más o menos especifica el artículo 53 y se deberá declarar y pagar anualmente. Frente a esto ha habido muchos debates de si aplica o no aplica desde el año de la reforma tributaria, se aplicaba a partir del 2022, 2023, bueno. En todos esos debates se ha definido que definitivamente aplica desde el momento en que la norma se hizo, es decir, desde el 2022, y desde ahí empezaba a regir el impuesto. Entonces, pues, desde ese momento se empieza a declarar por año fiscal. Para esta parte de impuestos, nosotros tenemos ya un área tributaria que es como la más encargada de tanto de poder estudiar casos específicos, porque hemos tenido casos donde resulta que el envasador fue el que pagó el impuesto y el fabricante también lo pagó, entonces ambos pagaron el impuesto, ambos declararon, entonces tienen que entrar a tratar de solicitar la devolución del pago de lo no debido. Entonces, digamos que el área tributaria nos ha ayudado mucho a poder ayudar estos casos, apoyarlos y sobre todo también que es importante que hemos podido integrar el área tributaria con el conocimiento técnico que tenemos acerca de los procesos y de los materiales, porque muchas veces si tenemos solo la parte tributaria, pues les queda muy difícil porque hay casos como es que, ¿qué pasa si yo compro el material y luego lo soplo y luego, entonces la persona no entiende los conceptos como de qué soplar, en qué momento de la cadena está, entonces digamos que ha sido importante integrar tanto la parte técnica, el conocimiento en los procesos y en los materiales, con la parte administrativa y tributaria para poder dar una real asesoría a nuestros clientes en estos casos específicos que nos han generado bastantes dudas y que la idea es poder apoyar a la industria en esto. Entre las exclusiones y no causación es aquí donde se amarra esta ley del impuesto a los plásticos de un solo uso a nuestras normas anteriores, como la ley 2232, porque dice que cuando el sujeto pasivo presente la certificación de economía circular, que aún no está reglamentada, todavía no tenemos reglamentación, y cumpla también con las metas de aprovechamiento de plástico contenidas en la ley 2232. Entonces, digamos que aquí nos obliga que esta ley 2232 con su 1407, que son los planes y las metas de aprovechamiento de plástico, pues todo esto va a estar arraigado para que nosotros podamos obtener en algún momento la certificación de economía circular. Entonces, si vamos a optar por querer certificarnos en economía circular, lo mejor es empezar por cumplimiento de las normativas que vimos hoy, la 1407 con todas sus metas, sus plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques de un solo uso, tanto colectivo o individual, y también con la ley 2232 que nos establece sus metas de aprovechamiento específicas para poder nosotros optar en un futuro a la certificación de economía circular. Si nosotros queremos ir un poco más allá, podemos certificarnos en neutralidad de materiales, en un sello de sostenibilidad. Entonces, digamos que esto nos va ayudando como a labrar un camino para poder obtener una certificación futura en economía circular que nos pueda excluir de este impuesto. La otra exclusión o no causación son todos los productos plásticos de un solo uso que corresponden a los señalados en el parágrafo del artículo 5, es decir, todos los que están exceptuados de la prohibición, esos también están excluidos del impuesto. Entonces, por eso todo está supremamente alineado. Eso es, en términos generales, las tres normas. Espero poder haber dado la información de tal forma que la podamos comprender.
tener como un panorama más global para todo esto que nos sigue moviendo, porque aunque estas normas se han hecho debido a la transición, han sufrido modificaciones continuamente, como las que vimos hoy, que ya sufrieron con la 0803. Entonces, van a seguir, probablemente puedan seguir sufriendo modificaciones, lo que nos va a obligar a seguir actualizándonos constantemente en esas modificaciones para poder dar cumplimiento a estas nuevas regulaciones que sí o sí debemos cumplir, porque no es un requerimiento que sea solo de Colombia. Perú, Ecuador están iguales, en México también, en la Unión Europea, pues de allá es que vienen todas estas normas, todas las normas las estamos trayendo de allá porque ellos ya tienen un esquema súper adelantado. Entonces, digamos que estos son cumplimientos que no podemos dejar de atender, y por eso los invitamos a darle continuidad a sus negocios, a sus empresas, responsablemente, cumpliendo con todas las normatividades. Para eso nosotros estamos también ofreciendo nuestro apoyo a la industria en este camino. Nos pueden escribir a estos correos en dado caso que requieran alguna inquietud. Nosotros manejamos 3 planes de servicios de asesoría para las personas que nos contacten y que hayan participado en este webinar. Vamos a dar un bono de descuento en 10% en el plan que esté interesado en adquirir. Entonces, digamos que hasta acá dejo la información y aquí ya abro el espacio para sus inquietudes en el tiempo que nos queda, que es muy corto. Aquí tenemos en el chat algunas preguntas. La primera pregunta es de Jorge Pérez y nos pregunta, para un productor de rollos y bolsas plásticas, que se tiene en cuenta como plástico puesto en el mercado. Es lo que está preguntando, como ¿qué se tiene en cuenta como plástico puesto en el mercado? Eso es la primera pregunta de Jorge. ¿Me repites? Ellos hacen rollos de bolsas plásticas, me imagino que precortadas. ¿Me vuelves a leer el inicio, por favor? Dice, para un productor de rollos y bolsas plásticas, ¿qué se tiene en cuenta como plástico puesto en el mercado? Como plástico puesto en el mercado, pues generalmente sería todas las bolsas o empaques por kilos que tú hayas vendido en un X tiempo. Me imagino que eso será que tú lo quieres revisar en un periodo de tiempo. Entonces, digamos que cuando yo digo bolsas o empaques que he puesto en el mercado, es cuando yo cojo un periodo de tiempo, digamos en un año, cuánto material he vendido de ese producto. Entonces, digamos que ahí de lo que se trata es como uno coger una base de las ventas por kilogramos, cuántos kilogramos vendí en ese periodo de tiempo, y ese fue la cantidad de producto plástico que puse en el mercado. Listo, no sé si Jorge de pronto esté por aquí y le hayamos resuelto la inquietud. Cualquier cosa ya, ahora sí podemos abrir los micrófonos de pronto para ampliar un poco más la inquietud. Ok, buenos días. Buenos días. Sí, básicamente la inquietud era en que, por ejemplo, un productor de, no sé, de agua, pues que vende botellas de agua, pues él pone en el mercado esas botellas, ¿cierto? Yo vendo, por Correcto. ejemplo, es bolsas, o sea, yo vendo bolsas, entonces, pues yo no sé si incluye todos los kilos que yo vendo de bolsas, ¿no? O es solamente con lo que empaco esos paquetes de bolsas. O sea, ¿qué se tiene en cuenta para ver qué qué es lo que yo coloco en el mercado de plástico? Obviamente yo estoy vendiendo, todo lo que yo vendo es plástico, pero para esa evaluación, pues no se tiene en cuenta eso, ¿sí? Sí, ya le comprendo. Tú lo hablas es para cumplir con la 1407, ¿sí? Sí, hablando de la responsabilidad extendida del Ok. productor, sí. Perfecto, sí. Ahí ya es el envase, el embalaje o las bolsas o los empaques que tú utilices para envolver tu producto. Si tu producto son bolsas, pues, ¿qué utilizas tú para envolver ese producto? Entonces, ese es como de ahí la cantidad, como la cuenta que tú debes realizar en kilogramos de material que tú estás utilizando en plástico, cartón, principalmente, creería yo, para este tipo de aplicaciones. Ok, No sí, es, me queda claro. no es el producto que estás vendiendo, sino lo que tú estás utilizando
para envasar o embalar tu producto. Ya, claro, muchas gracias. Listo. ¿Estás silenciada? Si quieres, ahí mismo Jorge nos está preguntando también si entonces, si en la fecha no están en un colectivo y van a comenzar, ya no tendría que hacerlo desde el 2018. Esa es otra pregunta que tengo acá de Jorge. Sí, pues básicamente, si tú te vas a introducir a un colectivo, pues tú deberás acogerte a los requerimientos de ese colectivo. Si el colectivo te dice, por ejemplo, que tienes que cumplir con la línea basal de 2018, de todas las formas, si tú lo coges desde 2018 o lo coges desde este año, que empieza a regir 3 años atrás, desde 2021, de todas formas, las metas van a ir al mismo porcentaje, o sea, son las mismas. Entonces, igual tú vas a cumplir. A lo que voy es que, de acuerdo al plan colectivo que tú vayas a escoger, ellos delimitan si lo toman desde el 2018 o el 2021. Ellos lo están haciendo cada uno, digamos que a libre albedrío, porque lo importante es que se cumpla con las metas de aprovechamiento que se están estableciendo y de cualquiera de las dos formas se puede cumplir. Entonces, eso lo harías ya directamente con el plan colectivo al que te pienses acoger. Listo, perfecto. Jorge, no sé si quedó claro tus preguntas. Sí, muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, Emerson nos pregunta, ¿cuánto es la meta de recolección y cuánto la meta de aprovechamiento? Bueno, eso depende del material. Acá podemos ver, por ejemplo, permíteme, yo comparto. Ahí se ve la pantalla, ¿sí? Sí. Acá nos especifican cuáles son las metas de aprovechamiento. Estas de acá nos indican cuáles son las metas de aprovechamiento y acá tenemos las metas de recolección. Entonces, digamos que estas están definidas para todas las botellas, envases y recipientes plásticos para contener líquidos. Estas aplican solo para estas y estas son las metas de aprovechamiento, de recolección. Y para el sector de construcción, estas son las metas de recolección. Ya aquí las metas de aprovechamiento son otras. Acá tenemos la de todos los envases y empaques de productos plásticos de un solo uso. Para los rígidos en polietileno de alta densidad están estas. Para el PET están estas y para el sector de construcción están estas. Entonces, digamos que en esta tabla que la encontramos en la 0803, la tabla 1A, que es la que adicionó a la 1407, esta es la tabla que nos va a regir ahora para el aprovechamiento, para el cumplimiento de estas metas, tanto de recolección como de aprovechamiento. Ok, la siguiente pregunta también de Emerson es, ¿cuál es la meta de contenido mínimo del material plástico en PE y PP para el año 2030? ¿La meta de aprovechamiento de qué, perdón? Dice PE y PP, no sé si de pronto No, sí, Emerson pero está me por ahí. lees antes, sí, es de polietileno y polipropileno. Ok, ¿cuál es la meta de contenido mínimo de material Ah, plástico para el entonces, año acá nos 2030? ubicamos ya a este lado, pero acá no tenemos unas metas de aprovechamiento perdón, de materia prima reciclada específicas porque aquí solamente las especificamos. Esta parte solo existe para el PET de agua, para el PET de otras bebidas y para los plásticos del sector de construcción. Entonces, digamos que la norma solo nos está solicitando estas metas para estos productos en específico. Para el polietileno y polipropileno no hay unas metas específicas de contenido de materia prima reciclada, solamente las que de pronto quieran hacer para, digamos, ya estar excluidos de la prohibición, digamos, en una bolsa de empaque de punto de venta, que si la quieren excluir de la prohibición, no tiene una meta de contenido mínimo, sino que es un cumplimiento, un requerimiento de que sea 100% material postconsumo si lo que se quiere es excluir de la prohibición.
Ok, perfecto. No sé si de pronto, Emerson, quedó resuelta tus preguntas o quieres de pronto ampliarnos un poco la información. Buenos días para todos. Muchas gracias. La explicación estuvo muy buena. De hecho, no había visto la tablita cuando hice las preguntas, pero está muy buena la explicación. Muchísimas gracias. No me desplacen las dudas. Sí, sí, sobre el tema de el consumo mínimo de materia prima reciclada para polietilenos y el polipropileno. No quedó clara en este artículo. De pronto, ¿puede haber alguna modificación para que las incluyan? Digamos que como mencioné para esta ley de la 2232, digamos que ellos fueron muy específicos porque la caracterización de los residuos en los ambientes libres, hay muchas botellas de PET. Entonces, por eso ellos están haciendo énfasis en hacer estos requerimientos específicos a las botellas de PET, que aunque pues no están prohibidas, pues tienen que cumplir con una circularidad y con un aprovechamiento. Entonces, no creo que vayan a hacer unas metas específicas por el momento de polietileno y polipropileno. No lo creo, pero pues en estas normas pueden haber modificaciones todo el tiempo. Vale, perfecto. Entonces seguimos con Paula Andrea Quintero. Nos pregunta, si están fabricados con plástico reciclado, ¿podrían estar en el mercado? Sí pueden estar en el mercado, siempre y cuando esté, si es una bolsa, por ejemplo, de las que están prohibidas o un producto que está ya prohibido, sí puede estar en el mercado siempre y cuando presente su certificación de que está 100% realizado con material plástico postconsumo. Estas presentaciones las deben hacer ante la autoridad ANLA o ante el Ministerio de Ambiente de Desarrollo Sostenible. Entonces, en este momento no recuerdo cuál de los dos rige este requerimiento, pero sí deben presentar la certificación y la certificación de que están realizando el producto con 100% material plástico postconsumo se hace mediante la NTC 6632 con un ente certificador que hasta el momento acá en Colombia es Icontec. Vale, perfecto. Por aquí también nos preguntan cuál es la diferencia que hay entre aditivos oxodegradables y oxobiodegradables. Bueno, la diferencia entre los oxodegradables es que ellos lo que hacen, como su nombre lo indica, oxo significa que hay oxidación. Cuando hay una oxidación es que hay una cadena molecular estable de plástico, el oxígeno entraría y la fragmentaría. Cuando empezamos a tener fragmentación, y esta fragmentación queda completamente sin digerirse por ningún microorganismo, porque hay unos microorganismos especiales que son los microorganismos para biodegradación, son los que degradan, son unos específicos, unas especies específicas. Y si esas especies específicas no lo degradan porque no lo pueden degradar, no lo pueden digerir, pues sería un oxo degradable porque los fragmentos quedarían intactos en el medio ambiente. Un oxo biodegradable, hasta el momento están todavía como en estudio, o sea, yo no lo puedo certificar en un 100%, pero ellos indican, la parte comercial de estos aditivos, indican que ellos tienen ese mismo mecanismo de fragmentación molecular, pero que estos pequeños partículas de plástico son hidrofílicas, entonces absorben humedad y al absorber la humedad llegan estos microorganismos especiales que lo degradan y lo digieren, por lo que lo hacen biodegradable. Ese es el mecanismo que ellos indican, que es como actúa, pero hasta el momento, vuelvo y reitero que acá es muy importante que si ustedes están haciendo o utilizando estos tipos de aditivos, estén certificados por medio de un laboratorio acreditado por la ONAC con el ensayo de biodegradación que compruebe que este material no solo se está fragmentando, sino que realmente se está biodegradando, es decir,
que los microorganismos sí lo están digiriendo. Esa es realmente lo que hace la diferencia. En el oxodegradable no lo digieren los microorganismos, en el biodegradable sí lo digieren los microorganismos y al digerirse, pues no tenemos un impacto ni negativo ni positivo. Si se quedan como partículas sin digerir, nos tenemos un impacto negativo. Vale, perfecto. También por acá nos dice Paula, o sea, no debieron haber quitado las bolsas del punto de pago si está con PCR. Lo que pasa es que desde que no se hayan podido, como hasta hace muy poco se pudo delimitar quién iba a ser el ente que iba a certificar el porcentaje de material plástico recuperado o postconsumo usado en el producto, pues hasta que no se demuestre esa certificación, legalmente no podría estar en el punto de pago, o hasta que no esté por lo menos en trámite con el ANDA. Listo, perfecto. Y por último tengo aquí a Alejandro Corredor. ¿Existen metas de utilización de material PCR para las bolsas de uso del sector de la construcción? No, las metas que están establecidas para el sector de la construcción son solo las que se establecen acá, que son para empaques de vidrios, losas. Permíteme, me adelanto acá. Ay, se trabó esto. Son unas específicas para el... Se me olvidó. Son los materiales que se utilizan más que todo para protección de vidrios, puertas, baldosas y accesorios de baño. Eso es lo que especifica directamente la norma. Listo, yo creo que entonces ya terminamos. Listo, perfecto. Si alguno tiene alguna duda, pues este es el momento también de pronto que puedan hacerla. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, con esto, gracias a todos por su participación. Si tienen más preguntas o desean obtener alguna información acerca de los planes y obtener también el descuento en alguno de los paquetes que tiene responsablemente para los participantes, les dejo en el